pasar, ya creo que empieza ya a ver las patologías, porque ya han tocado temas generales dentro de lo que es la parte neonatal. Pero si van a ver en su tablet, yo creo que, no sé si la clase van a escuchar, ¿sí? Por favor. ¿Ya? Porque no es lo mismo, yo busco y revise y responda, ¿cierto? Porque se supone que ya han venido leyendo algo de este tema, ¿sí? ¿Ya? Entonces, es antiguo, no solamente voy a repetir todo lo que ya está escrito, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, a ver, para ti. ¿Qué tienes el tema? ¿Qué conoces del tema? No, siéntate, hermano. No te preocupes. Ya bueno, para clasificar el RCIO se puede clasificar en simétrico y asimétrico. Necesitas tanto el peso, la disminución de peso a la edad gestacional, y necesitas también su índice de ponderal además para clasificarlos en esos dos. ¿Por qué crees que es importante tocar este tema? O sea, ya de lo que han leído, el sábado es el examen. ¿Por qué? Porque los bebés con RCIO tienen mayor mortalidad y morbilidad. Mayor mortalidad. Factores de riesgo. ¿Por qué más? Ya hemos hablado acerca de sus clasificaciones sobre edad gestacional, peso, talla. Hemos visto la importancia que tienen, más adelante para el bebé también para su desarrollo y crecimiento. Y van a tener algunas complicaciones que no hacen respecto al desarrollo psicomotriz. No se puede determinar cuándo el bebé está creciendo adecuadamente y cuándo. Bueno, como su propio nombre lo dice, hay una restricción de crecimiento del feto. Bueno, por las lecturas que he visto, consideran criterios como los percentiles. Mi mayoría, pero también resaltan que no todos los fetos que están de ese percentil pueden ser pequeños para la edad gestacional, pero eso no involucra que tengan RCIU. Ahora, como menciona mi compañero, estos fetos van a tener mayor riesgo de complicaciones y mortalidad. Como hemos visto, va a haber tipos simétricos, asimétricos, y va a depender del mecanismo que se haya visto afectado, como vamos a ver en la clase, que es hipercelular. ¿Sí? ¿Cuándo empiezan a diagnosticar? O sea, el diagnóstico no empieza en la etapa neonatal si tuviéramos un control adecuado de nuestras gestantes, ¿cierto? Porque todos los pacientes que pudiéramos ver vienen con diagnóstico prenatal. No, ya está en las prácticas, no vienen con diagnóstico prenatal. Entonces, la importancia de conocer este tema es por las complicaciones, no solamente en la etapa neonatal, que la vamos a ver, que es la parte de pediatría que tienen que conocer ahora, sino a futuro, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tendríamos que preguntar y decir con qué peso nacimos, con qué edad gestacional nacimos, ¿no? Y de repente, retrospectivamente, podemos decir, hemos sido pequeños, pero no RCIUs. Es un diagnóstico, o sea, son términos que no engloban la misma, son diferentes. Entonces, con el transcurrir del tiempo, han mejorado y ya existe un consenso para la etapa neonatal. Entonces, ya no puedo decir, puedo decirle pequeño, pero tengo que confirmar si solamente se queda como pequeño y si realmente es un paciente con RCIU, ¿no? Porque muchos de los pacientes, aparte de ser un RCIU, pueden ser prematuros o pueden ser maternos, ¿sí? Entonces tiene mucha morbimortalidad y como van a ver, la mortalidad más alta la tienen los RCIUs tardíos que no se adaptan a esta hipoxia, como la vamos a ir viendo. ¿Sí? Entonces, más que la parte introductoria, es porque afecta la salud pública. Ustedes ya han visto en el primer capítulo la morbimortalidad neonatal. Y también algunos habrán visto que muchos mueren como prematuro, pero también no sabemos de cuántos de esos prematuros han sido, ¿cierto? Entonces, esta morbimortalidad no solo afecta a la etapa neonatal, sino también en la etapa fetal y perinatal, ¿no? La etapa perinatal, ahora vamos a ver con la segunda. ¿Qué son? O sea, ¿qué etapas son?
¿Qué evalúo? Porque siempre como recordar este paso para su examen. La fetal temprana, intermedia tardía y neonatal temprana. Perinatal. Cuando hablamos de mortalidad perinatal, ¿qué evalúo? Como MINSA. Como MINSA, ¿qué evalúo? ¿Desde cuándo? Precoz o temprana, ¿sí? No se olvide, la fetal temprana no vemos en la mortalidad perinatal, ¿sí? Este es el aborto, no lo vemos. Entonces, mire, recuerden, afecta todo eso y la etapa definitivamente neonatal también afecta, ¿no? Puede ocurrir por múltiples causas, no solamente está el factor hereditario, como lo vamos a ver, experimenta problemas en las diferentes etapas y obviamente que ponen en riesgo la vida de estos pacientes cuando nacen, ¿no? Entonces, la incidencia es de 6.9 en los países desarrollados, o menos de 10 para algunos, y en los países en vías de desarrollo, aunque hay nuevas literaturas que dicen que están ya menos de 20, será cierto, no sé, 23.8%. En el Perú representa un promedio alrededor del 10% de los embarazos y obviamente que va a variar según nuestra región, ¿no? Está sacado de este artículo, que el costo es 9%, el selva 12%, el Sierra 15%. Entonces, y el riesgo del embarazo oscila entre 8 al 21% de que pudiera tener RCI. ¿Sí? Entonces, el crecimiento fetal obviamente tiene determinantes. ¿Sí? Dentro de los que son pequeños para edad gestacional, ¿cuántos o cuál sería el porcentaje más o menos en los RCI? No, eso es variable, pero no son diagnósticos similares. De acá se tiene que salir que el pequeño solo nos dice que su peso para la edad gestacional esté debajo del percentil 10. No nos dice nada. ¿Sí? Porque puede ser un pequeño normal. Entonces tendríamos que hacer todas las estadísticas y sacar de todos los que nacen cuántos son pequeños. ¿No? Para eso es importante, cuando uno nace, tenemos el peso, la edad gestacional y tendríamos que empezar a calcular cuántos. Pero casi las estadísticas nos piden por edad gestacional y por peso, que es su prioridad para ver toda la estadística. Y hasta en la mortalidad no vemos si es adecuado o no, como hemos visto, cómo se tabula hasta las hojas que hemos visto en el registro, no lo sé. ¿Sí? Pero podríamos contemplar y hasta podría ser un estudio de tesis, ¿cierto? ¿Cuántos de esos pequeños son? O sea, no son RCI. Entonces, va a depender de estos determinantes de que este feto que tiene un potencial genético llegue a ser, ¿no? A tener un buen peso, una buena talla. Eso es lo que buscamos, ¿cierto? Porque desde que ya si es un RCU, el lograr que alcance en la etapa postneonatal ya se va cortando. Antes decías que teníamos un cachao que dice para alcanzar o volver a su curva normal teníamos 2 años. Ahora las estadísticas o los estudios que dicen que tenemos solamente hasta el año de vida. Mira cómo va variando, ¿no? Tenemos 2 años, estamos confiados de que podríamos recuperar, pero ahora no. Tendríamos que recuperar para tener menos complicaciones a futuro solo hasta el año. ¿Sí? Entonces, los determinantes son obviamente la parte genética, la disponibilidad de nutrientes de la madre, como hablamos, cómo se alimenta nuestra madre, ¿cierto? La calidad de alimentación que tiene ella, la capacidad de la placenta para transferir nuestros nutrientes y oxígeno. Y de ahí va casi los factores de riesgo. Si hay alguna alteración de estos determinantes, nos pueden indicar que nuestro paciente puede nacer con eso. Y los factores ambientales que pueda tener y hacer que este bebé alcance su potencial genético para determinada peso y talla, ¿no? Pero también recuerden, creo que esto ya lo han visto en endocrino, las etapas de crecimiento en la etapa fetal, ¿no? En esta primera etapa, que dura las primeras 16 semanas, es de hiperplasia celular, hay un gran incremento de células, imagínense.
Y la segunda etapa es hiperplasia y hipertrofia celular, con un incremento del número y tamaño de células. Esto va desde las 17 hasta las 32. ¿Sí? Entonces, miren cómo van todas estas etapas, tanto de crecimiento, y cuando tenemos, imagínate, un prematuro y encima de eso. La tercera etapa es donde se da la hipertrofia celular, incremento de nuestras células, el depósito de grasas y glucógeno. Se da en esta etapa la maduración funcional compatible con la adaptación a la vida extrauterina. ¿Sí? Entonces, deben llegar a término para tener una buena adaptación. Porque un prematuro no es que todo esté bien, ¿cierto? Con esa inmadurez con la que nace, se adapta bien. ¿Sí? Y esto es a partir de las 32 semanas. Entonces, todavía va a depender en qué etapa nace nuestro bebé. Entonces, si yo tengo el potencial genético con un buen soporte nutricional, puedo alcanzar ese promedio. Pero si yo no tengo el soporte nutricional o la placenta está mal porque hay alguna patología en la mamá que ha hecho que esa placenta no se desarrolle, no haya una buena traspaso de nutrientes o una buena circulación de la parte materna a la parte fetal, definitivamente tampoco va a alcanzar ese potencial genético. ¿Sí? Entonces, la definición no nació en la etapa neonatal, sino en la etapa de gestación. Entonces, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología da que esta terminología de restricción del crecimiento ya intrauterino o de restricción de crecimiento fetal, ¿no? Ahora le llamo así, de repente con el tiempo voy a cambiar, no va a ser restricción de crecimiento, pero complicaciones de la restricción de crecimiento fetal probablemente, ¿no? Entonces, se describe a estos fetos que tienen una estimación de peso fetal que es menor al percentil 10 para la edad gestacional. Empezaron con esta definición, pero vamos a ver que ha ido cambiando con el tiempo para la parte obstétrica. Entonces, acá vemos los diferentes factores que pueden influir para que nuestro paciente tenga esta restricción, los factores genéticos, los factores placentarios, también la parte cómo está hecho el microducto, qué tiene el microducto, ¿no? Factores fetales también que podemos encontrar, sí, no es que no influye, ¿no? Si tiene malformación, probablemente tampoco crezca, y los factores. Entonces, dentro de estos factores, como ven, son variables, pero lo que nos interesa dentro de los factores maternos son los trastornos hipertensivos, que lo vemos más continuos, que son los ingresos de emergencia en el hospital de labor, dice preeclampsia, con signos de severidad, hay que terminar gestación. ¿Sí? Entonces, o tiene hipertensión arterial crónica, las trombofilias, nos falta, no tenemos un buen laboratorio de, si es por estudio, pero así que nos ven y digan, tengo trombofilia, no he visto hasta ahora ningún caso. Trastornos autoinmunes, sí hay lupus, pacientes con lupus, con síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, el estilo de vida, que cada vez va en incremento el consumo hasta de drogas, ¿cierto? Yo no sé, ustedes que son parte de la juventud, que habla consumo de drogas, no sé si en adolescentes o universitarios que pueda haber, pero sí ya lo estamos viendo, antes no se veía tanto. Alcohol, tabaquismo, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Agentes que pueden utilizar nuestra gestante, anticonvulsivante o beta-bloqueadores o warfarinas si tienen. Enfermedades de sistemas cardiovasculares y ancianosantes en la gestante, trastornos hematológicos, diabetes pregestacional, ¿sí? No diabetes gestacional, pregestacional, o sea, que ella tenga ya el diagnóstico previo al embarazo. Contaminación ambiental y obviamente la malnutrición, ¿no? Algunos hacen referencia también de vivir en altura, pero nada, o el que la mamá tenga anemia también. Entonces, dentro de los factores fetales, podemos ver obviamente que nazca prematuro, gestaciones múltiples, porque a veces hay fetos discordantes, uno más pequeño que el otro, entonces algunos no son tan marcados, pero otros sí cuando hay transfusión fetal, ¿sí?
Causas genéticas, que cada vez también las vemos más. Trisomía 13, trisomía 18, 21. La 21 es la que estamos viendo cada vez más. Creo que algunos ya han visto. En la cama tenemos un paciente que ha hecho toda la complicación, síndrome de Triuchat, síndrome de Wolff-Rayet, disomía uniparental, pero en esta el problema de las causas genéticas todavía también nos falta mejorar a nivel regional. Tenemos una genetista, pero es en salud. A nivel de MINSA nos falta y tenemos un laboratorio que nos diga con estos rasgos qué tipo de causa genética o malformación congénita tendríamos. Las cardiopatías congénitas, ¿sí? Que venga un paciente con una cardiopatía congénita ya del intrauterino, que tenga un seno marcado, o a veces hemos tenido con cardiopatías severas, no ni siquiera con una solo defecto, ¿no? Con múltiples, entonces también ónfaloceles, gastroquisis, hernias diafragmáticas que vengan con anencefalia o agenesia o displasia. Entonces cada vez, si ustedes han visto la morbimortalidad, también se está incrementando las muertes por malformaciones. Infección perinatal, como es malaria, para los que se vayan a la selva, hay que tener presente eso, si en algún momento llegan a hacer su serum, ¿sí? Tuberculosis también hay más en la costa y en la selva. Entonces, si bien es cierto que ustedes han visto en la historia clínica perinatal, hay un rubro que dice que debemos hacer tamizaje de todo, pero no lo hacemos. No sé si es que le votan en el salud, a los de salud les hacen, no sé si ahí les hacen, pero nosotros todavía no, por ciertas sospechas, algunos si controlan, si se le pide ese examen, sí se le puede hacer, ¿no? Cada vez ya por la clínica que pueda hacer nuestro paciente, vamos a tocar una clase de esa y vamos a ver que nos podemos ayudar con eso, ¿no? Y también si un paciente viene con RCU, probablemente hay que empezar a buscar que no sea por esa infección perinatal, ¿no? Dentro de los factores placentarios, casi todo esto se supone deberían haber llevado obstetricia, que sería más fácil, ¿cierto? Pero después todavía llega. Entonces, para que conozcan y ahondarán más en esa etapa, entonces dentro de los factores placentarios, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, placenta creta, infarto placentario, placenta circunvalada y hematoma placentario, ¿no? Entonces, si hay uno de estos factores también puede condicionar a que no haya una buena circulación, o sea, materno-fetal, ¿sí? Y obviamente disminución de nutrientes, no solamente nutrientes, sino lo que es oxígeno, que es lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué dice la fisiopatología? La fisiopatología más estudiada que nos habla es sobre la insuficiencia placentaria. Pero ya hemos visto que una condición congénita o una infección también nos puede ayudar, ¿no? Pero la más estudiada, ¿qué dice? Si hay una reducción de la transferencia de oxígeno y nutrientes, obviamente que va a afectar el desarrollo fetal. Pero le he puesto que en el 60% no se sabe cuál es el problema, ¿sí? Porque tendríamos que hacer estudio de placenta y que nos diga, y que todos estos pacientes con sospecha hayan tenido ¿qué? ¿Cómo hacemos el diagnóstico prenatal? ¿Con qué? Con ecodoppler, ¿no? Que nos diga, pero no todos. Entonces, ¿qué causa esta reducción? Deficiencia en la remodelación de las arterias espirales uterinas y placentarias. Y después, la perfusión uteroplacentaria, entonces va a estar restringida, ¿sí? Entonces, de ahí vemos un poco que primero que se altera en el Doppler, ¿sí? La uterina, ¿cierto? Entonces, de ahí, entonces, ahora en el feto, ¿qué se va a producir fisiopatológicamente? Si bien es cierto, va a reducirse en su tamaño general, preserva el crecimiento del cerebro, ¿por qué? Porque en un primer momento de adaptación a la hipoxia, preserva el flujo sanguíneo para los órganos blancos. ¿Sí? ¿Cuáles son? Corazón y glándulas suprarrenales. ¿Sí? Pero acelera la maduración pulmonar y aumenta la producción de glóbulos rojos con la finalidad de ¿qué? De aumentar ¿qué?
el transporte de oxígeno. Entonces ahí está. Y si yo tengo aumento de la producción de glóbulos rojos, ¿qué voy a tener en la etapa neonatal? Policitemia. Y es parte de la complicación. O sea, casi si nosotros vemos su fisiopatología, vamos a tener las complicaciones en el ¿no? Esto ya te lo adelantaba, y hay esta redistribución de los órganos blancos o vitales, pero ¿qué afecta? El flujo sanguíneo a nivel gastrointestinal, también ahí vamos a tener las complicaciones, a renal, a piel, ¿sí? Entonces, y obviamente que nos va a producir un Doppler alterado, ¿sí? Esto es un poco la fisiopatología, lo que ocurre, ¿no? O sea, si aumenta la resistencia a nivel placentario, o sea, va a aumentar también la resistencia a nivel de la arteria umbilical. Obvio, esto si persiste va a disminuir el crecimiento fetal. Se da la redistribución de flujo que ya hemos visto, obviamente hay una vasodilatación cerebral, aumenta el nivel del flujo cerebral, pero lo que vamos a ver con esta redistribución también va a disminuir los índices de resistencia a nivel cerebral media y oligohidratos. Si esta redistribución de flujo ya se ve más alterada, obviamente que va a producir daño también a nivel cardiológico, isquemia cardíaca, pérdida de la distensibilidad y alteración del corazón derecho. Pero no produce malformación, sino produce alteración de la fosa cardíaca. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a ver alteraciones del flujo venoso, alteración del ductus venoso y alteración de la vena umbilical. ¿Sí? Si hay alteración o pérdida de estos mecanismos compensatorios, vamos a verlo registrados en el NST y en el perfil biofísico fetal. Y esto van a ser de forma anormal, ¿no? Esto es en la parte obstétrica que deberíamos. Entonces, ¿qué pasa en un feto? ¿Cómo se altera el agua en un RCU? En el RCU leve o moderado va a estar normal. Pero en el severo está incrementada por la disminución de grasa corporal, o sea, con pH. Los minerales, el calcio no se modifica y los otros van a variar en relación al peso corporal. Nitrógeno y proteínas va a estar disminuido por el peso corporal, principalmente por el crecimiento muscular deficiente, ¿no? Ustedes van a ver, si ustedes cuando vean un recién nacido RCU, es todo pequeño, así como un viejito arrugado, lo van a ver, bien adelgazado, hasta el cordón delgado, porque vamos a ver imágenes, entonces van a ver ese tipo de pacientes. Glucógeno está disminuido en el hígado y músculo por los niveles plasmáticos bajos de glucosa e insulina. Además, los periodos repetitivos de hipoxia depletan aún más por acción de la adrenalina. Entonces, si hay esto, ¿por qué? O sea, un paciente con RCU tiene riesgo de ¿qué? De hacer hipoglicemia. El tejido adiposo, menos del 10% del peso corporal, está disminuido por el aporte placentario de ácidos grasos, triglicéridos y glucosa, así como la deficiencia de insulina con la consecuente disminución de la síntesis de grasa por el adipocito. Por eso el tejido celular subcutáneo está disminuido. Con respecto al balance energético total y masa tisular, hay una disminución de todos los compartimentos corporales, discrepancia entre la afectación mayoritaria o compartimentos grasa muscular. ¿Sí? Recuerden, estas definiciones son diferentes, no es lo mismo, por favor. Un pequeño solamente es que su peso al nacer está debajo del perceptible. No es lo mismo que una vez. ¿Sí? Pero obviamente, como dice ahí, este pequeño, no hay una distinción entre los que son constitucionalmente normales o los que pueden ser un RCU y a la vez pequeño. Pero no es lo mismo, no es sinónimo, puede estar dentro, porque muchos pequeños, o sea, el pequeño constitucional se supone que no te va a tener complicaciones, no va a tener alteración del Doppler en la etapa fetal. Y el bajo peso, ¿qué dice? Por sí solo, dependiendo de la edad gestacional que tenga, es que pese menos de 2 kilos. ¿Sí? Sin relación de la edad gestacional. ¿Sí? ¿Puede englobar a prematuros? Y también a adolescentes, no lo sabemos, ¿no? Pero solamente por el mismo hecho de pesar, yo puedo tener un recién nacido a término
38 semanas que tenga 2,400 es un bajo peso. Puedo tener un prematuro de 35 semanas que tiene 2,300, es al ser prematuro también es un bajo peso. ¿Sí? Solamente le doy por el peso que tiene sin diferenciar para la edad esencial. ¿Ok? Entonces aquí hay curvas diferenciadas que podemos guiarnos, las curvas o lo del peso fetal, tanto para sexo masculino, sexo femenino, en diferentes estudios, eso en la etapa fetal. Ahora, ¿cómo clasificamos al RCU? Hay diferentes clasificaciones, yo las he encontrado obviamente según el momento de su aparición, según su severidad, según las proporciones fetales y obviamente según el estado en la exploración Doppler, que ahora que le sirve más a la etapa, o sea, a los ginecostetas, ¿no? Y al final, este es el diagnóstico, los consensos, el final de que sí se está utilizando, que deberíamos llegar a eso, ¿no? Entonces, acá vemos la diferencia en qué hay entre un RCU precoz y un RCU tardío. Sí, es la etapa, es la presentación, la edad gestacional de presentación. Si la presentación se da menos de 32 semanas, ya no. Si el RCU es tardío, mayor de 32 semanas. Obviamente es más frecuente el tardío que el precoz, ¿sí? Entonces, hablamos solamente del precoz, ya tiene un fenotipo grave, el problema es el manejo, el deterioro, o sea, hay alteración de la perfusión placentaria severa, ahí está muy relacionada a lo que es la preeclampsia, pero tiene una adaptación a la hipoxia cardiovascular, ¿no? O sea, mejor que es tardío, pero la mortalidad es baja, baja y predecible, pero la morbilidad, ahí me equivoqué, la morbilidad es alta por la prematura. La mortalidad, lapsus es, ¿sí? Lo voy a corregir ahora para volver a actualizar la información. ¿Sí? En el tardío, en cambio, no tienen un fenotipo, el problema es el diagnóstico, hay una alteración placentaria leve, no está relacionada a preeclampsia, pero tiene un menor grado de adaptación hemodinámica a la hipoxia. Entonces la mortalidad puede ser un poco más alta porque podemos tener óbitos inesperados, de un momento a otro. Dicen el trabajo de parto, ¿no? Entonces tendríamos que hacer un estudio también que daría para ver cuántos de estos óbitos han sido en realidad RCU. Y la morbilidad es baja, niños. Morbilidad. Al final es morbilidad, chicos. Disculpen, lapsus. Entonces, hay la clasificación por la severidad, que dice que la podemos clasificar en leve, moderada, severa. Entonces, según en el percentil que se encuentra el peso al momento de nacer, yo evalúo el peso al momento de nacer. Un leve del percentil 5 a 10, moderado de 5 a 3 y el severo que esté debajo del percentil 3. Ahora, otra clasificación clínica es si es simétrico o asimétrico, ¿sí? Entonces, las causas dentro del simétrico son intrínsecas, que pueden ser genético, constitucional, extrínsecas por infecciones congénitas o anomalías cromosómicas o por uso de drogas. La frecuencia es 20%, el inicio es precoz, o sea, si ustedes el inicio precoz, entonces va a ir con las características también de lo que hemos estado viendo de inicio precoz. El compromiso se afecta tanto peso, talla y perímetro. Todo, digamos, va a estar debajo del percentil 10. ¿Sí? Las características celulares son la hipoplasia, malformaciones frecuentes, el tamaño placentario normal, el aspecto clínico, obviamente, si está afectado peso, talla y perímetro cefálico, va a ser proporcionado. El diámetro biparietal, no lo vemos nosotros, ¿cierto? Se ve en la parte obstétrica, va a ser pequeño, la circunferencia abdominal también, y la relación de la circunferencia cerebral con la abdominal es normal, pero la relación fémur-abdomen debe estar entre 0.2 a 0.24 y el índice ponderal normal.
¿no? Entonces, vamos a ver que este índice ponderal nos sirve para determinar si es simétrico o asimétrico, ¿sí? En cambio, el asimétrico, su causa es extrínseca, por una insuficiencia placentaria, que por patologías maternas, pero la frecuencia es menor, de 3 al 10%, y su inicio es tardío. Lo que más se compromete solamente es el peso, puede tener buena talla, buen perímetro cefálico, pero eso es alto. La característica celular para que se pueda notar es la hipotrofia, malformaciones ocasionales, el tamaño placentario disminuido, el aspecto clínico obviamente vamos a ver desproporcionado. El diámetro biparietal normal, la circunferencia abdominal pequeña y la relación circunferencia de la cabeza y el abdomen va a estar mayor del percentil 97 y la relación fémur-abdomen 0.26 y el índice va a estar debajo del percentil 10, ¿sí? Entonces, para llegar a nuestro diagnóstico debemos definir la edad gestacional del producto que está en barriga, y hacer una buena biometría, estimación ecográfica del peso fetal y que utilicemos curvas poblacionales de peso fetal en realidad acordes a nuestra, digamos, estadística de Perú, ¿cierto? Que no hagamos uso de tablas internacionales. Y la sospecha clínica en el momento de nacer, que ya la vamos a ver, ya tenemos que medir. Entonces, necesitamos que haya una detección prenatal que aumente obviamente esta sospecha en la etapa de gestación, que los ginecólogos puedan identificar a estos fetos con crecimiento intrauterino, que debemos evaluar de manera exhaustiva la edad gestacional porque muchas veces hay duda, o hacerse una ecografía precoz que nos podría ayudar a tener una mejor vigilancia. No es lo mismo que tenga su primera ecografía a los 4 meses y ya no nos va a servir porque la variación de la edad gestacional también es más de 2 semanas. Este es el consenso que ahora se está utilizando, que en la parte gineco-obstetra es el consenso de restricción de crecimiento fetal usando el color. Pero ¿cuál es la característica? Ellos también la dividen en temprana y en tardía. ¿Sí? Que el peso fetal estimado o la circunferencia abdominal, ¿sí? Ahí sí, que esté debajo del percentil 3. O haya, dice, o ausencia del flujo telediastólico de la arteria umbilical. ¿Sí? Pero tenemos otra cápita cuando dice el peso fetal estimado en la circunferencia abdominal está debajo del percentil 10 con estas características. Que yo tengo que hacer el índice de pulsatividad de la arteria uterina que esté en mayor del percentil 95, o el índice de la pulsatividad de la arteria umbilical también esté encima del percentil 95. Entonces eso no lo vamos a ver. El ginecólogo nos informará cuando haga el eco, ¿sí? Pero ya hay esta diferencia. Para los mayores de 32 semanas, dice peso estimado, circunferencia abdominal, fetal menos del percentil 3. Pero al menos 2 de los siguientes criterios. O sea, sí o sí el peso tiene que estar, el ponderado fetal o el peso estimado o el peso fetal, como lo puedan informar, que el peso fetal y con la relación circunferencia abdominal fetal esté debajo del percentil 10. ¿Sí? El peso fetal estimado, circunferencia abdominal, que vemos un descenso marcado en su carril cuando hagamos las curvas de vigilancia que debe tener estos pacientes, ¿no? Que haya una caída de 2 percentiles, 2 ecografías separadas al menos por 2 semanas. ¿Sí? O el índice que dice que el índice cerebro-placentario esté debajo del percentil 5 o el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical mayor del percentil 95. O sea, estos son el consenso, los criterios para yo empezar y decir este paciente o este producto tiene restricción de crecimiento fetal. ¿Ok? Entonces, aquí hay las variaciones, cómo llegar a la edad gestacional, creo que ya es parte obstétrica, la vamos a pasar. Obviamente para llegar a un peso utilizan una fórmula al momento de hacer la ecografía, es una fórmula de Hartlub que ven y
relacionan diámetro biparietal, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. ¿Sí? Estas curvas son de crecimiento fetal, que ven, es una tabla que conseguí en recién nacidos peruanos. Entonces, van relacionando, tendríamos que hacer cómo va yendo las curvas. Si yo tengo un determinado peso fetal a las 30 semanas, debemos seguir graficando en sus controles si hay la sospecha o cómo va yendo. ¿Sí? Respecto al Doppler, ¿qué información nos da? Cuando pedimos de la arteria uterina, obviamente nos informa lesión placentaria, pero en la cara materna, la arteria umbilical, lesión placentaria, pero en la cara fetal, la arteria cerebral media, el grado de hipoxia, y vemos cuánto afectación tiene esta redistribución de flujo a nivel hemodinámico del flujo. Y ya el ductus venoso es descompensación de los mecanismos adaptativos a esta hipoxia, ¿no? Entonces vamos viendo cuánto se va alterando esto, ¿sí? Y los marcadores también, como vemos dentro de la fisiopatología, cuando se adapta esta respuesta fetal, primero a la hipoxemia, obviamente se adapta, primero o se altera las uterinas, de la umbilical, la cerebral y lo que es el ductus venosa, que puede alterarse en horas, ¿no? Y también el NST o la cardiotografía que se hace, o la biometría fetal que se hace por ecografía, podemos verlas alterados, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, esto sería nuestro fluxograma, tenemos un peso fetal menos del 10% a todos ellos. Para llegar y decir ¿es o no es un RCU? Tendríamos que hacer un ecodoppler, y si ver estar alterado, tendríamos que ver si hay una insuficiencia placentaria, si está normal. Obviamente un nuevo control también, ya diríamos que es un RCU, ¿cierto? Pero si vemos este Doppler y está normal, le hacemos un nuevo control y sigue en su carril, sería un pequeño constitucional o sano, sin alteración, ¿no? Acá están las diferencias, justo de lo que queremos ver. Es un feto pequeño sano, existe seguridad de la fecha de última regla, la madre generalmente puede tener talla baja, ¿sí? Es un determinante, imagínate nuestra talla, la talla materna es muy determinante también para el tamaño fetal, ¿no? La biometría fetal está menos del 10, pero en forma simétrica, ¿sí? La placenta, el líquido, la actividad fetal que se evalúa por biometría están también dentro de parámetros normales, y en 2 semanas si yo le hago control, como dice el fluxograma, sigue siendo el peso, está en ese mismo carril. Pero un feto anormalmente pequeño puede estar relacionado con defectos anatómicos sugerentes de anomalías cromosómicas, ¿sí? Como las trisomías. La placenta puede ser normal o molar, el líquido puede estar normal o aumentado o disminuido, y puede existir hidrops y anomalías cerebrales en casos de infección congénita, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante, dentro de lo que es las infecciones congénitas, también nos pueden producir un paciente que sea pequeño. Entonces yo podría tener, si realmente la ecografía obstétrica me puede dar información, como que es ventriculomegalia o que ve calcificaciones, que ya me podrían estar alertando que este paciente viene con una infección congénita, que vamos a ver con más claridad en la siguiente clase. Entonces, esta clasificación del tipo de Doppler para un RCU precoz nos va a dar según lo que puedan tener hallazgos. ¿Y para qué nos sirve clasificar en 1, 2, 3, que no es la clase? Para determinar nuestro manejo en la parte obstétrica, pero que tienen que conocer. Cuando roten en un hospital y hagan atención inmediata, llegan, por ejemplo, y se interconsultas, dice porque es prematuro o porque tiene tal peso, entonces ya ustedes ahí un poco van de repente afianzando, ¿no? Entonces el diagnóstico puede ser haciendo la evaluación del estado nutricional al nacer, y ya vamos a verlo, que hay utilizando tablas también acordes a nuestra realidad, como este caso, por ejemplo, en el INPROM de Lima, nos ha enviado estos percentiles adecuados a nuestra realidad, que van a ir variando. Si ustedes comparan con la tabla de Fento, no va a ser, pero acá tenemos diferenciado solamente peso. Deberíamos tener peso, talla, perímetro cefálico acorde a nuestra realidad, ¿cierto? Estas las tablas de Fento que utilizamos
muchos de los servicios, me imagino también, no sé si en el salud, o tienen tablas diferenciadas de peso, talla, acorde a la realidad. Entonces los que rotan, de repente no puedan decir la experiencia, pero para nosotros nos ayuda si no tenemos, ya con el peso nos dice que es un pequeño y habría que ver si realmente está debajo del percentil 3 para ver si es una lesión, ¿no? El índice ponderal que hemos visto, que en el simétrico es normal, y en el asimétrico está debajo del percentil 10, para eso nos sirve, ¿sí? Entonces es una fórmula que hacemos de evaluación de peso por 100 entre la talla en centímetros al cubo, ¿sí? Entonces, como ven, este índice ponderal también tiene su tabla, ¿sí? Si está debajo del percentil 10 nos sirve para decir que es un RCO así, ¿sí? Y si está debajo del percentil 3, si tuviéramos las gráficas, indica invasión grave o un RCU severo, ¿cierto? Entonces, esta es una tabla de percentiles que nosotros buscamos según la edad gestacional y le vamos poniendo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, aquí hay dos ejemplos. A ver. Las chicas sacan de la niña, los chicos del niño, y a ver cuánto sale el índice ponderal. ¿Qué dice? La niña tiene una edad gestacional de 35 semanas. Estamos, ¿cierto? El peso, nació con un peso de 1500, una talla de 41 y un perímetro cefálico de 30.8. Anótelo por favor, después vamos a ver y vamos a apuntar y graficar en qué percentiles está. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Se ubican? 35 semanas. Estamos en esta línea, dice 1500, está debajo del percentil 3. ¿Sí? ¿Ubicaron? Ya. El perímetro cefálico, 30.8. O sea, está encima del percentil 10. No está debajo, para esta gráfica. 35 semanas. ¿Sí? ¿Me siguen? 30.8 está encima de esta línea. Para 35 semanas estoy en el punto. La talla, 41 centímetros. Está entre el percentil 3 y 10. ¿Sí? Por favor, anótenlo después para ver si tiene los criterios. Ahora, ¿y cuánto sale su índice ponderal que deberíamos? Ahora, en el niño, de igual manera, tiene 35 semanas, pero nació con un peso de 1477. O sea, está debajo del percentil 3. La talla dice 42 centímetros. Está acá. Debajo del percentil 10. El perímetro cefálico, 30.5. También está encima del percentil 10. ¿Ok? A ver, de la niña, ¿cuánto salió el índice ponderal? 2.17. ¿Del niño? ¿Del niño cuánto salió? 1.99. ¿Ah? 1.99. A ver, los varones hicieron del niño, ¿no? ¿Cuánto salió? 1.99. 1.99, ¿seguros? Porque vamos a regresar al índice para ver. Porque ambos tienen 35 semanas. El niño tiene un índice debajo de este valor de 2.25. ¿La niña cuánto salió? 2.25. También está debajo del percentil. ¿Sí? Entonces son unas RCU así de. ¿Ok? A eso me sirve. ¿Está claro? Entonces, cuando sospechamos nosotros, obviamente cuando nace va a tener estas características. Si es un asimétrico, la cabeza grande en comparación con el resto. Esa es la característica de un asimétrico. Fontanela anterior grande y ancha, con mala formación de los huesos membranosos. Ausencia de grasa parda, o sea, ven la piel adelgazada, no le vemos, porque cuando usted es un recién nacido, o sea que tiene peso adecuado, está rosadito, la piel también rosadita, hidratada, se le ve que tú tocas y es algo grande, ¿cierto? ¿Sí? Sí, examinaron recién nacidos, ¿no?
Ya, entonces, a comparación de esas imágenes, no los olvidaremos. El cordón umbilical es fino, a menudo manchado de meconio, si es que este es a término, y obviamente ha estado haciendo ya sufrimiento fetal, que es también parte de la complicación de un ERS. Disminución de la masa muscular esquelética y del tejido celular subcutáneo. ¿Sí? Miren, la piel podemos tener de esta forma, con descamación de las manos más grandes, uñas largas, si tú ves, y las manos y los pies están más grandes, la piel con pliegues sueltos en la nuca, en la axila, en el área escapular y región glútea. El niño está ansioso, hiperalerta, con pobre deformación del botón mamario y genitales femeninos inmaduros si es mujercita. Ustedes examinan, por ejemplo, los pliegues de la planta del pie, están todos bien formados, pero examinan mama de paso para darle la edad gestacional haciendo capurro, ven que no hay buena formación en la glándula mamaria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este es un caso de un recién nacido pretérmino de 36 semanas, con antecedente de madre con preeclampsia, nació con 1600. 1600 para 36 semanas. ¿Sí? Si regresamos a la gráfica, 36.600 está debajo del percentil 10. Miren las características de la piel, con bastante pliegues. Miren el cordón, si bien es cierto se ha modificado, pero es bien delgado. ¿Sí? Ha perdido toda la grasa sobre el cuerpo, la torácica visible, así ven como un desnutrido. Han visto de repente un paciente adulto recontra adelgazado y se ven los huesos, ¿cierto? Exceso de piel, pliegues excesiva a través del interescapular, zonas del glúteo con pérdida de grasa, o sea, no hay ni nalguitas, bien planitas, ¿sí? Entonces este es otro bebé. Miren la distribución, las manos, la cabeza, el cuerpo, puedan ver que es pequeño, no le tomé completo, las manos un poco grandes, mira, descamativas, pero se le ve así como un viejito. Esto es lo que ahora vamos a utilizar en la etapa nueva. O sea, debe cumplir esto. Esta división de consenso salió con porcentajes de acuerdos, pero ya salieron nuevas publicaciones que encontré ahora último, no lo pude actualizar, del 2024 del año pasado, en un artículo que hace comparación pequeño y RSU, ya estos consensos ya están. O sea, ¿qué dice que debe cumplir si yo tengo un recién nacido? Que su peso de nacimiento debe estar debajo del percentil 3 por sí solo para decirle que es una persona. ¿Sí? Ahora, pero si tengo esos 5 criterios, si cumple de estos 5 criterios 3, también puedo decirle que es un paciente con diagnóstico de RC, que es el peso al nacer, perímetro cefálico y la talla, que estén debajo del percentil 10, que hay un diagnóstico prenatal de restricción de crecimiento fetal, información sobre el estado de embarazo, o sea, en el embarazo materno, que haya hipertensión, preeclampsia y también infección ósea. Si tengo yo eso, 3 de estos 5 criterios, también puedo decir este paciente es un R5. ¿Okay? Entonces ya no vamos a tener muchos problemas para hacer un diagnóstico en la etapa neo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el manejo? El manejo viene, como hemos visto, desde la parte obstétrica. Para eso me sirvió hacer el ecodoppler, y yo, para que ellos en la etapa fetal hagan el seguimiento con Doppler que identifican para, por ejemplo, cada 2 semanas, cada 1 semana, o 2 veces a la semana, o 3 veces, o cada 2 días, dependiendo del grado de restricción de crecimiento fetal que le pueden dar. Es un tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. El tipo 4, por ejemplo, Doppler diario, ¿sí? Para ver si hay alguna alteración y terminar gestación. Para eso me sirve el seguimiento. Yo puedo hacer la interrupción, así como dice, a partir de las 26 semanas, a partir de las 30 semanas en el tipo 3, en el tipo 2 a partir de las 34 semanas, en el tipo 1 a partir de las 37 semanas.
Pero en el pequeño puede llegar a término sin ningún problema, ¿sí? También hay el chance del tipo 1 que pueda ser parto vaginal. El resto sí, al mismo hecho de no este trabajo de parto, hay Doppler alterado, sí tendría que terminar por cesárea, ¿no? Entonces, a nosotros sí nos sirve conocer si es que nos mandaron con este tipo, es terminar gestación, obviamente si nos dieran algún de estos tipos de este Doppler, pero si nos dicen es un tipo 1, todavía yo le pido un control en una semana, ¿y qué más puedo hacer yo por ese problema? Para eso me sirve, ¿sí? En la etapa neonatal. Entonces acá es este fluxograma en la cual, ¿cuál es el manejo? ¿Cuándo yo debo interrumpir? Interrupción de gestación cuando es menos de 32 semanas. Cuando el perfil biofísico está alterado, o tengamos, hay unos que ponen 8 de 8 o 10 de 10, y entonces si tiene 6 de 10, es decir, 4 de 10, 2 de 10 o 0, sí tendría que interrumpir. Cuando el perfil biofísico está alterado, o hay desaceleraciones espontáneas, cuando yo hago un LCT, pero esa es en la parte obstétrica, o flujo reverso en el ductus venoso, o pulsatilidad de la vena umbilical. ¿Okay? Esos son los criterios para yo interrumpir gestación en menos de 32 semanas. Ahora, en los de 32 a 37 semanas, ¿qué hace que yo diga, sabes qué, tenemos que terminar gestación? Que ya no crezca el bebé, que siga con el mismo peso en el control, porque ¿cuánto deben ganar los fetos intrauterino? Por día. A ver, 15 a 20 gramos, cuanto más cercano a término, hasta 30 gramos por día. ¿Sí? Si ya no veo y el peso sigue lo mismo, entonces también, o hay oligohidramios, o el perfil también biofísico fetal está alterado, Doppler de la arteria umbilical, que tenga con flujo diastólico o flujo reverso, patología materna que condiciona la interrupción. ¿Qué patología materna sería? Preeclampsia, con signos de severidad, que o ya está empezando a hacer síndrome de Hell, yo tengo que interrumpir gestación. O está en estudio y me convulsiona y está haciendo ya una eclampsia, tendría que interrumpir la gestación, ¿sí? O cuando haya desaceleraciones espontáneas. Para un RCU tardío, definitivamente, como ya hemos visto, el diagnóstico, o sea, el manejo, diagnosticarlo para definir el parto, debemos tener eso. El seguimiento, que ya hemos visto en el tiempo, debe ser acorde a lo que tenga para disminuir la mortalidad, control semanal y, como hemos visto, finalizar a las 37 semanas. Dentro de lo que es el manejo neonatal, obviamente ya hemos visto cómo podemos confirmar este RCU, ¿cierto? Por este consenso que ya hemos visto. Entonces, y si yo tengo alta sospecha de que es un RCU, el nacimiento debe ocurrir en un tercer nivel de atención. El único hospital, los hospitales de tercer nivel son el Hospital El Carmen, para los pacientes, la gran mayoría de nuestra población que tiene CIS, y para los pacientes asegurados, obviamente, es el Salud, porque ninguna de las clínicas hasta ahora tiene una unidad neonatal acorde para el manejo de estos pacientes. Si nacen en las clínicas, o llegan al Salud, o llegan al hospital. ¿Sí? Entonces, y piden personal entrenado en reanimación, definitivamente, no solamente en el tercer nivel, sino en el segundo o primer nivel donde se atiende partos, tiene que el personal estar entrenado en reanimación o en RCP, que es parte de un seminario que van a tener. Por eso es que se hace el seminario, porque en algún momento ustedes, estando en su salud, pueden atender un parto. Y no van a decir, no conozco, no sé, ¿cierto? Y por eso se le está dando estos alcances. Y recuerden, si en algún momento un bebé nace en un establecimiento de primer nivel y es pequeño y con peso menos de 2 kilos, tiene indicación de hospitalización. También un recién nacido, menos de 34 semanas, que es pequeño, antecedente de preeclampsia y que el peso esté debajo del percentil 3. O sea, ya diagnosticó con eso que estamos diciendo que es un RCU, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer
Por esto, por las complicaciones que presenta la restricción de crecimiento intrauterino o fetal. En nosotros lo vemos la etapa temprana. Entonces, estas complicaciones definitivamente van a estar influenciadas por el momento del inicio de esta restricción, por la gravedad o el peso al momento de nacer, el grado de adaptación que tiene este producto y también la edad gestacional con la que nace. No es lo mismo que nazca con un retardo de crecimiento a las 28 semanas a que nazca a las 36 semanas en mejores condiciones, ¿sí? Y esto va a influenciar la mortalidad fetal. Entonces, vamos a empezar un poco a lo que es el punto en realidad, lo que tienen que ver, ¿no? En la etapa de ¿sí produce muerte fetal? Sí. Es por esta insuficiencia placentaria que causa hipoxia crónica. Puede también estar relacionados esta muerte fetal, no solamente a que sea un residuo, sino que tenga malformación congénita o una infección materna, como el caso de los toros. De los toros está citomegalovirus, toxoplasmosis, herpes, sífilis, hasta VIH, ¿sí? No solamente eso, en otros lugares consideran hasta estas infecciones Zika que tuvimos en el país de Brasil, ¿sí? Consideran hay Chagas en Chile, entonces va variando según también las patologías que tengamos en cada lugar, ¿no? Entonces, que tengan eventos centinelas. ¿Para qué? Encima de tener retardo de crecimiento, ¿qué son eventos centinelas? Estos eventos lo vamos a ver con más detalle en lo que es asfixia. O sea, a mi paciente recibo y que tenga un evento centinela puede producirle la muerte, ¿no? DPP, ruptura, prolapso de cordón, infartos placentarios y hasta la misma preeclampsia pudiera hacer que pueda producir la muerte. Entonces, para disminuir esta muerte fetal necesitamos un control regular y en el primer nivel, ¿cómo evaluamos si está creciendo bien o no? De repente por la altura o porque no gane peso, ¿sí? Entonces, hay que planificar el parto en caso de sufrimiento fetal. Yo debo saber reconocer estos signos de sufrimiento fetal y hacer la referencia oportuna en barriga. Es lo ideal, ¿no? Pues así estamos viendo. Mortalidad neonatal, ya hemos visto por las lesiones anteparto, intraparto, postparto, que van a contribuir a eso. En la asfixia, ya hemos visto la hipoxia fetal crónica combinada con la hipoxia fetal aguda, más un evento centinela, definitivamente nos puede producir asfixia neonatal. Entonces, para eso necesitamos vigilancia regular antes, durante el parto, monitoreo del crecimiento fetal, ecografía por medio de ecografía, trazado de tablas de crecimiento personalizados para cada producto, ¿sí? Detección temprana, obviamente si es un RCO o es un PET, parto en el momento y lugar adecuado con instalaciones neonatales apropiadas. Parto asistido por un personal capacitado en RCP. Entonces, en un primer nivel, ¿puedo hacer medidas de RCP? ¿Sí o no? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿O no? A ver, ¿quiénes opinan que no? ¿Se puede hacer o no? ¿Sí? ¿O no? A ver. Nuestra querida amiga invitada, que se invitaba a esto. A ver, ¿podríamos hacer medidas de RCP? Claro, en un primer nivel. Pero te llegan expulsivos. ¿Pero qué necesito? ¿Qué condición necesito? Que ustedes cuando lleguen a hacer donde van a hacer serum, es que revisen con qué cuello. Si no tienen ambú, podrán hacer medidas de RCP, que es la primera medida. O sea, una cosa son pasos iniciales que han hecho en atención inmediata. Yo hago la evaluación y digo, tengo que hacer medidas de RCP. ¿Sí? Entonces, yo tengo que cuando llego, digo, ¿con qué cuento? O si no, para nada, atiendo parto y comunico, por favor, y vigilo a mis gestantes, ¿cierto? Para hacer un traslado oportuno. Eso es lo que tendríamos que hacer en un primer nivel para que llegue de forma adecuada al hospital. ¿Ok? Que nos dice instalaciones neonatales apropiadas, pero no tenemos. Hasta los hospitales
Cuando ya no puedo manejar todo, quieren referir acá o acá, ¿no? Entonces, pero sí debo conocer. Y si cuento con un AMBU, sí tengo que saber hacer mínimo y tratar de estabilizar y tratar de referirlo lo más pronto, si es que les llegara en ese momento, ¿no? No es que no puedan hacer. Hipotermia. Y hemos visto qué importancia tiene el que trabajemos termorregulación, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el mecanismo de termorregulación deficiente, obviamente porque tiene menor tejido celular subcutáneo. Si es un asimétrico, tiene la cabeza más grande, por donde podría perder más calor, por eso es que secamos tanto cabeza y el cuerpo ni bien que nazca. Yo tengo y hacer cambio de los campos, ¿cierto? Han visto, ¿no? En atención inmediata se hace eso. Menor grasa parda, deficiencia de catecolaminas, aumento de la pérdida insensible a través de la piel y otras comorbilidades que se puede asociar a esto, ¿no? Entonces, ya hemos visto que las salas de parto deben estar a una temperatura de 24 a 26 grados. Estamos un poco recordando lo que se hace en atención inmediata. Dice utilizar un film transparente, colchón. Yo creo que se hace difícil en nuestra realidad, ni siquiera nosotros tenemos colchón con calefacción, sí hay colchones especiales, pero sí utilizamos bolsas de polietileno cuando sabemos que vamos a recibir un recién nacido pretérmino y siempre preguntamos por el peso fetal con la cual vamos a recibir, ¿no? Y más o menos decimos, ya si tiene este peso encima es PET, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda en revisar nuestra historia clínica perinatal o preguntar por esos datos al ginecólogo que nos informa que va a programar esa cirugía. Mantener la temperatura termoneutral en salas, lactancia materna temprana, ¿sí? Hay todas las medidas para evitar las pérdidas de calor por las 4 formas que pierde, que es evaporación, conducción, convección y radiación, ¿no? Entonces yo debo tomar todas las medidas en donde estemos, ¿no? No necesariamente va a contar lo mismo que ven en un hospital, en un establecimiento de primer nivel. ¿Quiénes conocen el Centro de Salud de Chilca? Nadie sabía ir. ¿Centro de Salud La Libertad? ¿Han visto su sala de parto? ¿Ah? Del nuevo. Me imagino que de nuevo está implementado para ser un hospital nivel 2-1. Entonces sí tiene una sala de parto, sí debe tener todas las condiciones para poder recibir. El Centro de Salud de Chupaca, Justicia, Paz y Vida, nada, no hay todavía. Entonces cuando vayan van a ver que las realidades son diferentes a las que vemos. Obviamente el hospital supuestamente con todo lo mejor es el caso, pero no sé, siempre falta algo. ¿Ok? Entonces, para también disminuir, si este bebé nació, es un pequeño, pero está tranquilo, tiene más de 2 kilos, puede ir con mamá, hacer lo que es contacto piel a piel, ni bien que nazca, para iniciar lactancia temprana y mandarle alojamiento, ¿no? Pero con la salvedad de estar vigilándole y pidiéndole exámenes frente a las complicaciones que podamos tener de estos pacientes. ¿Ok? Ahora, hipoglicemia. Hemos visto que hay deficiencias, acá está casi la fisiopatología que hemos estado viendo, de reservas de glucógeno en hígado y los músculos, las fuentes pobres de energía, disminución de la grasa, disminución de la capacidad para oxidar los ácidos grasos libres, pobre gluconeogénesis y glucogénesis, disminución de la producción de glucosa, bajo nivel de las hormonas contrarreguladoras y sensibilidad aumentada a los receptores de insulina. Entonces, muchos de nuestros pacientes nos pueden hacer hipoglicemia. Entonces, ¿cuál es el manejo? A todo paciente, no solo a todo paciente que ya podemos hacer el diagnóstico de residuo con este consenso, sino a todo lo que pesa menos de los 500, que sea pequeño, ¿no? Nosotros pedimos un control de glicemia dentro de lo que es la observación a las 2 horas de vida, pasada las 2 horas de vida, para que pueda ir al alojamiento. Si nos reporta un valor normal, pasa. Pero si reporta un valor disminuido, si tiene buena succión, hacemos que lacte nuevamente, le vigilamos y hacemos un nuevo control, ¿no? Porque tiene que haber una buena lactancia materna, una buena succión.
porque puede ser el problema que no succione bien, por más que lo mando a loca, no va a lactar. Entonces, así valoramos y de repente hospitalizar. ¿Sí? Entonces, con el apego o el contacto piel a piel, logramos una lactancia materna dentro de la primera hora. Y si amerita, si es que la mamá no tuviera producción láctea, no tuviera calostro, es la única indicación de repente de suplementarlo con sucedáneo, ¿sí? O con las fórmulas que ustedes le conocen, pero siempre y cuando tenga buena succión del paciente. Si no, si esta estuviera menos de 25, como dice, o yo tengo sintomatología de hipoglicemia, como ya van a ver, es otro capítulo ya para la siguiente unidad, entonces tengo que indicar hospitalización y darle tratamiento con dextrosa endovenosa, ¿sí? Y vigilarlo, hacerle controles, de repente cada 3 horas, cada 6 horas, dependiendo el caso, ¿ok? Entonces, eso. Ahora, ¿nos puede hacer hiperglicemia? También, ¿sí? Entonces, con este monitoreo que tenemos, acá está la fisiopatología por resistencia a la insulina, por baja producción de insulina o demasiada infusión de glucosa exógena, ¿no? Entonces, manejamos un determinado BIG, que ya lo van a ver cuando hagamos hipoglicemia. Entonces, si yo le doy muy alto, me puedo ir a locura. Entonces, manejamos un rango dependiendo qué edad gestacional tiene o dependiendo del valor. Yo puedo empezar, no es que ya tengo hipoglicemia y la arranco con 10 de BIG. Empiezo con 5, para eso vigilo, que tomen 2 horas y se controló, le dejo con ese tipo de BIG. Si sigue bajo, puedo incrementar, ¿no? Entonces, para no irnos a este otro lado. Pero sí, pacientes, no es el caso, pero prematuros sí tienen muchas causas de, o sea, por más que le dejas un BIG tan bajo, pues nos pueden hacer hiperglicemia. Hipocalcemia, con la disminución de la transferencia de calcio intrauterino, secundaria a una hipofosfatemia inducida por la hipoxia crónica, por la inmadurez de las glándulas paratiroideas, podemos tener hipocalcemia. Entonces, de acá la importancia de todo lo que estamos viendo, las complicaciones. Yo tengo un producto que ya he diagnosticado, hasta ahorita ya estamos viendo, ¿no? Tengo que hacer vigilancia de glicemia o hemoglucotés, tengo que hacer dosaje de calcio. Lamentablemente no hacemos sérico, hacemos calcio iónico, que lo dosamos cuando hacemos una muestra de ADA, ¿cierto? Hacemos evaluación de gases arteriales, entonces aprovechamos para poder tener un valor determinado. Ahora, otra morbilidad, la policitemia, hiperviscosidad o leuconeutropenia. Esto por la insuficiencia placentaria que provoca una hipoxia intrauterina que conduce a una elevada eritropoyetina fetal, ¿no? Y la transfusión de sangre de la madre al feto también puede producirnos policitemia. Entonces ya han visto que el clampaje de cordón, si yo no lo hago, por ejemplo, si en algún momento ya quiero hacer clampaje tardío, pero yo estoy con el bebé y lo tengo más debajo del nivel de la mamá, obviamente también lo puedo decir, ¿qué hago? Policitemia. Entonces, o sea, si yo nace bien, le hago el contacto piel a piel, va directo al abdomen, primero al abdomen, lo seco y después ya le hago contacto, ¿cierto? Entonces, eso no me produciría, pero si yo hay casos en que hacen hasta ordeñaje y le paso, entonces voy a causar policitemia. Pero en estos pacientes, la fisiopatología es por la hipoxia, ¿cierto? Aumenta la producción con tal de mejorar el transporte de oxígeno, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer un monitoreo, no le pincho a cada rato, generalmente le puedo pedir un hematocrito, si se va a quedar y nació en el hospital o en un establecimiento que tiene, a las 24 horas le tomo. Y si este valor me dice está mayor de 65, obviamente es policitemia y tenemos que hacer su manejo, ¿sí? Entonces, ¿el manejo cuál es? Exsanguíneo, transfusión periférica, ¿sí? Se retira un determinado volumen que sacamos por una fórmula y se le tiene que compensar con cloruro, ¿cierto? O líquido adicional, ¿ok?
podemos tener hipertensión pulmonar persistente por una vasculatura pulmonar anormal, con túnica media engrosada hasta las arterias intracinares como resultado de esta hipoxia crónica. Secundaria también podemos tener una asfixia si nuestro paciente nació asfixiado, secundaria una hipoglicemia, la hipotermia, hipocalcemia, a la policitemia, ¿sí? Hasta la sepsis. Entonces, miren que tanto, o sea, se va haciendo un círculo vicioso, ¿sí? Entonces, no es que este paciente con RSI1 se empieza a hacer dificultad respiratoria, requerimiento de oxígeno, no mejora con el aporte, es un paciente que la evolución ya, obviamente, si ustedes tienen dificultad respiratoria, ese paciente van a transferir si están en un establecimiento de primer nivel, pero muchos de estos pacientes, para diagnosticar hipertensión pulmonar, necesitamos hacer un ecocardio, ¿sí? Con ese ecocardio corroboramos, pero es un paciente lábil a la manipulación, que desatura así a lo bravo, se pone cianótico, entonces tiene ciertas características y hacemos vigilancia de saturación preconductual, podemos tener un diagnóstico clínico. Sí, entonces, ¿cuál es la prevención? Evitar la hipoxia y la hiperoxia, normalización del medio metabólico, darle un soporte cardiovascular, utilizar un vasodilatador pulmonar selectivo y no selectivo, ventilación mecánica si es necesario, porque nos hacen dificultad respiratoria, como ya lo viendo, manejamos inotrópicos para ayudarle un poco a vencer esto y hacer vasodilatación pulmonar. ¿Nos pueden hacer hemorragia pulmonar? Bien. Por una vasculatura pulmonar anormal, y esto secundario una hipotermia, policitemia, asfixia y sepsis. Entonces, si es un paciente con RSI pretérmino, hay que hacer una ventilación gentil o suave, ¿no? Debo yo saber manejar. No es que a todos les coloque el mismo parámetro cuando estamos en ventilación mecánica. Cada paciente es único y hay que estar vigilando también las comorbilidades que pudiera tener para que no nos haga hemorragia. Cuidados de apoyo para la hemorragia pulmonar, que ya es manejo de especialidad. Entonces, lo que sí, si es un paciente, imagínense, RSI, que es el pretérmino, nos puede tener un PCA, o ha hecho enfermedad de membrana hialina, que ha recibido trombosis vasoconstrictiva, también nos puede hacer aspiración de meconio, y hemos visto un paciente, cuando hace su compensación, puede haber, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Eliminación de meconio o relajación de esfínteres, ya cuando el paciente está con alto sufrimiento fetal, y obviamente esta hipoxia va a conducir a eso, y tener de repente hasta un evento centinela, no sé, pero sufrimiento fetal, líquido, liberación de líquido meconial, que deglute. Si no sabemos reconocer que este paciente está en sufrimiento o detectamos que hay un líquido verde cuando hacen RPM, hay que tratar de sacarle lo más rápido posible por patología que pueda presentar, que es aspiración de meconio. Entonces, lo que dice monitoreo regular para detectar probable liberación o detectar el paso de meconio, saber reanimar, establecer una respiración regular. Succión de tráquea antes se hacía, ahora ya no lo hacemos, ¿no? Igual nazca deprimido, no se hace las mismas medidas de RCP que van a aprender, pero realmente nacen con líquido meconio. Puede darnos la sintomatología generalmente cuando es espeso, ¿no? Cuando mayor tiempo está de sufrimiento, pero cuando no hemos tenido RPM, bien difícil, salvo por lo que nosotros vigilamos, los latidos de nuestro bebé, porque ya está bradicárdico, ¿no? ¿A qué le llamo bradicardio? Verán, hecho funciones. ¿Cuánto debe estar su latido del producto para decir bradicardio? Menos de 20. Menos de 120 es bradicardia fetal, ¿sí? Entonces es un signo que podemos tener. Displasia broncopulmonar, obviamente es, más que nada lo vemos en un paciente pretérmino, ¿no? Si ha sido RSI, también podría ser. También está relacionado, aunque la mamá pueda tener RPM o ha hecho coriomionitis, se relaciona a eso, y obviamente el manejo inicial es dar una ventilación gentil, realmente prematuro. Entonces hay que prevenir la hipoxia, hiperoxia, manejo de sepsis, para ver que este paciente no nos haga esta complicación. Generalmente es una complicación de prematuridad. Ahora, la intolerancia alimentaria, enterocolitis necrotizante. Si bien es cierto,
se ve afectada la irrigación a nivel intestinal, de ahí que hay una disminución de la perfusión por esta redistribución de sangre frente a esta hipoxia, ¿cierto? Entonces podemos tener zonas de isquemia intestinal focal o una mala motilidad, que sí la hemos visto en nuestros pacientes, es frecuente ver. Entonces debemos empezar iniciando con una nutrición enteral mínima, si es pretérmino, entonces iniciamos con pocos volúmenes, eso es la nutrición enteral mínima. Entonces nos tolera y debemos utilizar también para esto leche materna exclusiva de la mamá. Entonces, si hay algunos no nos toleran poco volumen, vamos insistiendo a la par que hacemos calostroterapia, que es otra de las estrategias que estamos utilizando ahora. Estamos alcanzando ya volúmenes de leche mucho más, en menor tiempo. Antes éramos un poco más, decir, precavidos, íbamos más lento, pero tenemos que hacer que este bebé alcance en el menor tiempo el volumen de leche materna. Pero en esto tenemos este problema que es intolerancia alimentaria, ¿sí? Entonces, si utilizamos diferentes estrategias, pero lo que recomiendo es que sí o sí hay que utilizar los volúmenes en bolo, no en inducción continua, en bolo. Utilizamos probióticos y si no nos toleran utilizamos nutrición enteral, pero no es parenteral para ayudarlos. La otra estrategia es utilizar leche de banco, como creo los que rotan en el Carmen saben que tenemos leche de banco, ¿cierto? Si ya no es posible, ya pues lo último lo queremos utilizar son los sucedáneos, ¿sí? Eso es un poco lo que se hace. Ahora, problemas renales también tenemos, entonces tenemos que saber, hay una lesión tubular renal por esta misma redistribución de flujo, hay que mantener una perfusión renal adecuada, un soporte cardiovascular si requeriera el paciente, ¿cierto? Porque muchos de ellos si nacen mal, son prematuros, en algunos requieren manejo de inotrópicos. Inmunodeficiencias, para esto, para manejar, hay una reducción de los linfocitos T y B, una madurez inmunológica deficiente, entonces frente a esto son muy propensos a acoger infección de muy rápido, o sea, son prematuros y RCU. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nutrición temprana, agresiva y óptima con nutrición parenteral, que la hacemos en los recién nacidos, pretérminos. Para nosotros nuestro protocolo en el Carmen es menos de 1500, menos de 32 semanas, hacemos nutrición parenteral. Promoción de la lactancia materna, prevención de sepsis neonatal. En esto igual utilizamos un catéter percutáneo de inserción periférica, es un catéter central que nos dura, si bien cierto, 30 días aproximadamente, con limpieza adecuada, con cuidados para tratar de prevenir los procedimientos invasivos que también se les hacen, ¿no? Otra de las morbilidades que pueda presentar es retinopatía de la prematuridad, más que nada en ellos, ¿no? Si es un RCU y prematuro, por esta hipoxia y niveles alterados de los factores de crecimiento. Entonces, aparte de eso, aparte de la capacidad antioxidante disminuida, en la etapa postneonatal, obviamente está propenso a sufrir de hipoxia, de hiperoxia, ¿no? Y sepsis en todo prematuro, o sea, no está libre, nace y todo va bien, no, tiene sus complicaciones lo prematuro. Entonces debemos mantener una saturación, nosotros manejamos de 88 a 94, con vigilancia, con un flujo, con un fío, lo más bajo posible que nos pueda dar esta saturación, obviamente por ser susceptibles. Tenemos vigilancia de retinopatía en el hospital, entonces todo está protocolizado, ya lo vamos a ver cuando veamos las complicaciones de la prematuridad. Entonces, si detectamos, sí se les puede dar tratamiento, utilizamos medicamentos, tenemos angiogénicos y tenemos para dar láser, ¿no? Entonces se ha avanzado en eso con respecto a estas complicaciones que podrían presentar los enfermedades. Ahora, en las tardías, generalmente ya me imagino ustedes han visto pacientes con hipertensión, pero tendrían que revisar si realmente su peso, su talla ha sido bajo o ha sido un RCU. Mira, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, aterosclerosis, porque ya han hecho clínicas, si hay pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, enfermedad reactiva de las vías respiratorias. También tenemos problemas neurológicos en nuestros pacientes.
problemas de desarrollo neurológicos, hasta problemas de comportamiento, imagínense, problemas de aprendizaje, parálisis cerebral, obviamente esta parálisis es muy ligada a lo que es asfixia, demencia, problemas de salud mental, otras falta de crecimiento, que se queden con talla baja, que haya obesidad, disfunción inmune, osteoporosis, síndrome metabólico, problemas renales, problemas hormonales y también cáncer y con una vida corta. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas que debemos de repente tener en cuenta? Un adecuado control prenatal, seguimiento para llegar a un diagnóstico, buscar la causa que esté produciendo esto, decidir la vía de nacimiento y el momento óptimo del parto, que ya hemos dicho, equipo de reanimación que esté preparado, monitoreo de la glicemia y control de hematocrito, que son probablemente cosas que no son difíciles de hacer, ¿no? Ya un AGA no podemos tener un establecimiento de primer nivel, pero Centro de Salud de Chilca, los centros de salud tienen un laboratorio básico que sí podemos hacer glicemia y hematocrito, de repente buscando las complicaciones del paciente. Entonces, no solamente acaba ahí, entonces tienen que tener un seguimiento del neurodesarrollo, buscando estos trastornos motores y cognitivos, mediciones antropométricas cada mes durante el primer año, luego cada 3 meses, mediciones anuales de presión arterial, seguimiento de la función renal. Entonces, cuando demos de alta a un paciente, si en algún momento van por los intermedios, debemos hacer un control de creatinina, con qué función renal se está viendo. Más si es prematuro, sí, los prematuros se van con un último control de hematocrito y creatinina, ¿sí? Para ver esto. Observación de los patrones de crecimiento para predecir síndrome metabólica, enfermedad cardiovascular y vigilancia estrecha del índice de masa corporal, glucosa en ayunas y lípidos, pero ya en la etapa adulta, ¿cierto? Introducción temprana de modificaciones en el estilo de vida, seguimiento endocrinológico, seguimiento neumológico, seguimiento de otorrino, laringólogo, dado que también aumenta el riesgo de pérdida auditiva neurosensorial debido a las anomalías que pueden existir en la cóclea, en las neuronas auditivas y células ganglionares auditivas y potenciales evocados del tronco. ¿Sí? No nos olvidemos que debemos hacer estos seguimientos. ¿Ok? Preguntas o al final, porque el otro tema que vamos a tocar son signos de alarma. ¿Todo claro? ¿Sí? Una estirada porque nos queda... ¿Hasta qué horas tenemos clases? 4:24. ¿A qué horas empezamos? A 4:15, ¿no? De razón ya están esperando afuera. Ya, acelerados entonces. Signos de alarma. ¿Sí? Sí, no. Entonces, ya los signos de alarma nos sirven para detectar detrás de un signo. Signo es algo que vemos en una signo, ¿cierto? Entonces podemos encontrar manifestaciones o evidencias clínicas que pueden ser el inicio de cierta patología. Para eso me sirven los signos de alarma. Entonces nos anticipamos, si vemos, tenemos que tener un plan, anticipándonos de repente a la presentación si tenemos qué cosas podemos hacer. O modificar el perfil de la mortalidad perinatal. Si nosotros no explicamos a una mamá que se va de alojamiento conjunto estos signos de alarma, nos pueden traer un producto ya en condiciones graves. ¿Sí? Entonces, los signos de alarma yo le puedo clasificar de muchas formas. ¿Sí? Que sean respiratorias, que sea por la alimentación, que sean signos neurológicos, por la temperatura o por el color de la piel, como vamos a ver. Algunas de ellas. ¿Sí? Llanto y actividad, o sea, un llanto frecuente y sin motivos es algo que está pasando. Porque los bebés te han visto también si tiene hambre, si está bien, llora, pero después de haber hecho ciertos movimientos, ¿cierto? Pero ya que sea un llanto, por ejemplo, le lactó y es un llanto que no para, algo está pasando con la salud. Que es tipo activo, ¿no? Porque se despiertan, si bien es cierto, duermen más de 18 horas, pero cuando despiertan son activos, se mueven, ¿no? A no ser que ustedes, con la técnica del cierre, que era antes como el fajarlos y tenerlos bien escurridos, ahora ya no, ¿cierto? Entonces ya los dejamos libres para verlos como están, ¿no? O son hipotónicos. Un hipotónico es, tú ves, o cómo reconoces una hipotonía cuando tú vas a evaluar el agua. A ver acá que está tan atento. ¿Cómo reconoces un paciente hipotónico? ¿Ves? Se me acuerdo, mejor ya de frente al siguiente grupo no hubiera complicaciones de la primera. ¿Cómo reconoce un paciente hipotónico?
Nada. Por la fuerza. ¿Y cómo yo sé que tiene fuerza? Por los reflejos. El reflejo es una cosa entonces. A ver, ¿cómo es el tono en un recién nacido atento? Tiende la flexión. Si yo veo un paciente atento y está en extensión, o lo otro que hago, levanto la mano y muevo, así. Pero si cae así, su tono está. Entonces, ustedes tienen que saber evaluar el tono, porque parte de la evaluación del agua es el tono, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, la irritabilidad, o sea, tengo que ver que sea por hambre, por sed, por frío, por calor, ¿no? Entonces, también puede ser por dolor. Entonces, si es continuo, está muy irritable, lloroso, tengo que buscar la causa. Pero no solamente que esté irritable, algo más debo tener, la debo examinar. O de repente está muy súper abrigado y ahora que los ponen un montón de polar y los condiciones a que esté irritable. ¿Quién aguanta? A ver, o hasta el peso, ¿no? ¿Ustedes se han puesto 2, 3 frazadas y aguantan el peso? No creo. ¿O sí? Otro capítulo que van a ver, dificultad respiratoria. Ya han visto que se evalúa con un score de Zimmerman-Anderson. También conocen cuánto es la frecuencia normal. Entonces, yo en función a esta dificultad respiratoria y veo sus antecedentes, habiendo revisado mi historia clínica perinatal, puedo deducir por muchas causas, ¿no? Esta es la evaluación como hacemos de la dificultad respiratoria por score de Zimmerman-Anderson. ¿Sí? Puede ser muchas causas, pero estas causas hay un factor que conoce, ¿sí? O hay un antecedente que me hace sospechar ciertamente, ¿sí? Por ejemplo, para síndrome de aspiración meconial, ¿qué debe existir? Líquido meconial. Para una taquimia, realmente en un establecimiento de primer nivel, salvo que sea un parto precipitado, puedo. Hialina es prematura, ¿sí? Algo así. Entonces tengo que tener algo más, o en el examen, aparte de dificultad respiratoria, algo más. Bueno. Entonces ya hemos visto y creo que han tocado la patología en termorregulación, si hay hipotermia y si hay hipertermia, ¿qué puedo pensar? ¿Sí? Entonces tienen ahí las causas. Si hay hipertermia, puedo pensar es falta de aporte. Entonces tengo un paciente deshidratado, también puede ser por inyección o iatrogénica por sobrealimento. Si libero y baja la temperatura y no vuelve, así. Hipotermia, muy propensos en los prematuros, también en los casos de infección, que puede estar hipertermia, ¿sí? O en los ambientes fríos, o las mamás que si algunos han pasado por alojamiento, a veces lo dejan de costado y solamente con un pañalito delgado y los encontramos fríos, ¿sí? Entonces, por el tipo de color de piel, azul significa que está cianótico, rojizo policitémico, amarillo que está ictérico y pálido que está probablemente anémico. Y detrás de eso, de la cianosis o de la rubicundez, tengo que buscar la causa, ¿cierto? Hay muchas causas. Ya hablamos de cianosis, que puede ser periférica, central, de causa pulmonar, cardíaca o otras, ¿sí? Entonces, antes que nos voten y nos toquen la puerta, ¿no? Porque el otro grupo, ¿a qué horas ingresa? La lista, por favor, chicos. 4:30. ¿Están seguros? 25. Tengo 3 minutos. Que esté rubicundo, y hemos visto, ¿sí? Por policitemia, que tengo que hacer un hematocrito, si este es mayor de 65, que puede ser por demora del pensamiento o que sean gemelos, ¿sí? Y tengo que hacer una exsanguínea transfusión. Ictericia. Ictericia, que es otro capítulo grande que van a tocar, pero a mí me interesa que ustedes reconozcan el color. Ya han visto, ya naciditos, son rosaditos, bonitos, ¿cierto? Entonces, al segundo día que aparezca que es ictérico hasta abdomen, algo más. Entonces, ¿qué me debo fijar? Si hay una incompatibilidad para ver, todas en la historia clínica perinatal tenemos el grupo de la mama. En los establecimientos, por ejemplo, en el Carmen, a todos los recién nacidos hacen grupo sanguíneo de porro.
Entonces debo vigilar ese grupo sanguíneo para ver que no sea poliincompatible, ¿no? Ya en transcurrir eso es lo que más nos preocupa las primeras 24 horas, o que sea una incompatibilidad de RH. Entonces, para eso también el RH y el grupo sanguíneo sale, ¿sí? Dependiendo del valor, vamos a determinar el tratamiento. Fototerapia o en sanguíneo transfusión, observación, porque hay valores que no requieren tratamiento. Puede estar ictérico, pero no requiere. O de repente un nuevo control, y sí, en el siguiente control, ingreso. La palidez, generalmente por anemia, que puede dar problemas, o sea, que puede ser secundario. Estamos atendiendo el parto y fue un precipitado, y se rompe el cordón. ¿Sí? Obviamente, si la mamá llega con DPP o con placenta previa, también podemos tener. En tramos obstétricos, ¿qué me puede producir anemia? El hematoma subgaleal, o que tenga un cefalohematoma bilateral inmenso, ¿no? ¿Sí? Y obviamente en el prematuro sí tenemos lo que se llama hemorragia interventricular, pero a veces en hospitalización, ¿no? O que tenga problemas de hemólisis, ¿sí? Ahí está la enfermedad hemorrágica del recién nacido con pérdida, o puede tener hematuria o algún sangrado y hacer anemia, ¿sí? Palidez. Los vómitos frecuentes que debemos diferenciar, regurgitación, si este vómito es bilioso o es lácteo, también. Y dependiendo en qué momento lo presenta, generalmente está muy relacionado a problemas a nivel intestinal que van a requerir tratamiento quirúrgico, ¿sí? Los no biliosos, de repente porque mucho volumen, se le está dando mucho lacta, ¿no? Entonces la capacidad gástrica también han visto en lactancia que va aumentando día a día. No es la misma capacidad al primer día de vida que al tercero o al quinto día. Lo que sí, los vómitos no biliosos, lo que me interesa es lo que hay un signo o una presentación a la tercera semana de vida, que son lacta y vómito, ¿sí? Es una presentación casi clásica que se da de esta patología, entonces hay que sospechar si nos viene ya la tercera semana. Puede ser también por intolerancia a la leche o a la fórmula, o una sepsis, entonces tengo que ver sus factores de riesgo o con qué clínica adicional me está viniendo el paciente. Diarrea, de igual forma, se refiere a la consistencia, porque puede ser por mucha causa, dentro de ella sepsis, intolerancia a la leche. Hay que obviamente hacer un análisis para ver si es infeccioso, pedir una reacción inflamatoria, un coprocultivo y buscar el agente causante, ¿no? O algo está pasando, o por hiperalimentación, no hemos visto, pero los bebés lactan y hacen, ¿no? Entonces, ya la diarrea que sea con sangre, yo pediría hasta un perfil de coagulación, ver que no sea por perfil alterado. Distensión abdominal, que el abdomen, igual casi la gran mayoría va relacionado a problema obstructivo y termina siendo el manejo quirúrgico. La obstrucción puede ser a diferentes niveles, ¿sí? Entonces, esta es una patología común que podemos ver, una atresia duodenal, que vemos la doble burbuja, que puede empezar el diagnóstico a nivel prenatal. Y yo veo, y con esta sospecha, nos tiene un paciente, no sé si lo han visto, los que han rotado en el Carmen, o los que están rotando, tenemos un paciente que es fenotipo Down, que ha tenido doble burbuja, atresia duodenal por un páncreas. También por un tapón meconial, si hay saliva excesiva acompañada de dificultad respiratoria, que es atresia de esófago, que puede ser con fístula, sin fístula, entonces eso con una placa radiográfica podemos determinar. Si hay aire en intestinos, es con fístula, ¿sí? Entonces, también tenemos signos de alarma el cordón, hay que saber indicar la limpieza, los cuidados del cordón, ¿no? Cuando no se da esa limpieza, ese cuidado, podemos tener una onfolitis y el paciente se va a hospitalizar.
Las hemorragias, que pueden ser por deficiencia de factores de coagulación, problemas plaquetarios, vasculares, o ruptura de órganos sólidos también, o enfermedad hemorrágica del residuo. ¿Sí? Pero debemos saber detectar las falsas hemorragias, que es cuando tienen una orina con sedimentos, y en los casos de las niñas, que haya una pseudomenstruación, ¿no? Que podemos ver, ¿no? Sí, eso sí se da. Masas abdominales, ya sea por tumores o anomalías genitourinarias. Pero si tengo una masa, mínimo es que tengo que pedir, mi plan será una ecografía, ¿cierto? Para ver qué es. O es un gran hígado, no creo. Dependiendo de la ubicación también para dar nuestra sospecha. Fracaso de la diuresis, debemos esperar las 24 horas, pero si miccionó al momento de nacer, o lo otro es que no le estamos dando buen aporte de líquidos a ese bebé, entonces no me va a orinar. Si hay buen aporte, de repente se trata de una agenesia renal bilateral o una trombosis. O hay obstrucción del flujo urinario, hemos tenido muchas veces que puede haber válvulas, ¿no? Y a veces le colocamos sonda y empiezan a inyeccionar, ¿sí? O una vejiga neurogénica, acompañando ¿a qué? A un hielo meningo, ¿sí? O tumores. Fracaso de meconio, debemos esperar hasta las 48 horas, pero si no, ya empezar a ver si ese niño es hipotónico o es prematuro, hay falta de aporte, o se trata de un ano imperforado. Pero ya hemos visto que la atención inmediata hacemos verificación de permeabilidad, ¿no? Entonces no se nos puede pasar, salvo que sea un parto en casa y no le hemos examinado. Por eso cuando tenga en algún momento en su serum, revisen todo como si todos estuvieran haciendo una atención inmediata. Permeabilidad esofágica, permeabilidad anal. Obviamente si te dice que ya lactó, sí, pero no se olviden de permeabilidad anal. ¿Sí? Hemos tenido años anteriores que no verificaron parto domiciliario, llega y dice distensión abdominal, revisamos y era un ano imperforado. ¿Sí? Porque eso tiene que tener su manejo inmediato o descompresión, porque si no, hasta se puede perforar, puede dar a una infección secundaria y el pronóstico no es bueno. Convulsiones. ¿Sí? Habitualmente los movimientos en un recién nacido pueden ser sutiles, ¿no? Solamente con temblor, como dice acá, de brazos, piernas, estando despiertos, sobresaltos, parpadeos. Entonces debemos saber reconocer estas convulsiones, ¿no? Entonces, si yo tengo movimientos de la mano, una forma de comprobar es que no cesan cuando y sigue moviendo. Tú le coges y sigue moviendo. Eso es una convulsión, ¿sí? O una mirada fija, desviación de los ojos. El cuerpo después de esto se puede poner hipotónico o hipertónico, ¿sí? Que no da de todo el cuerpo como un adulto. Un adulto sí convulsiona y es todos los 4 miembros. Puede ser la mitad del lado derecho, izquierdo, o solamente miembros superiores, o solamente miembros inferiores, ¿sí? Entonces tenemos muchas causas. Dentro de las causas tenemos que vigilar en este paciente agregando sea un RSIU, que no sea polipoglicemia o hipocalcemia. En infecciones, generalmente una meningitis no nos va a llegar desde el primer día de nacimiento, sino puede ser a 2 semanas, algo de este paciente que viene de COVID. O una hemorragia, de un momento a otro, el paciente estaba normal, le ves pálido y empieza a convulsionar, podría ser una hemorragia intracraneal, ¿sí? O síndrome de abstinencia en los pacientes o las mamás que utilizan consumo de drogas. Lo otro que hemos tenido, anomalías del sistema nervioso central, una anencefalia, por ejemplo, y te empieza a convulsionar. Hemos tenido un paciente con anencefalia que convulsiona, ¿sí? Más o menos para que vean, miren los miembros inferiores, ¿ven? Con parpadeos de los ojos, ¿sí? Y en cualquier momento y tenemos que estar en alerta sin saber reconocer estos signos. ¿Ok? Entonces la importancia de esto es las indicaciones que ustedes puedan dar a los papás que sepan reconocer estos signos de alarma. Si saben reconocer, por ejemplo, el ictericia, que me diga, y usted le dice, hasta abdomen, usted lo tiene que traer, o mínimo ya, si no tendría que comparar, por ejemplo, para la ictericia, de repente los primeros días que no le ponga ropa amarilla, no sé, pues, ¿no? Y ver que le evalúe cuando haga el cambio de
de la ropita, que sea en un campo blanco, que le ayude a visualizar eso, que sepa reconocer que si las manos están azules, yo no le voy a decir que está cianotis, que vea que si respira muy rápido, si se hunden las costillitas, yo tengo que saber explicar a esa mamá para que le entienda y regrese tiempo para poder nosotros hacer un diagnóstico detrás de ese signo de alarma de una página. ¿Preguntas, chicos? Bueno, ya no alcanzó el tiempo para revisar mi caso, pero ya. Ok. ¿Preguntas? ¿La lista? ¿Dónde está? La lista. En la otra lista, déjales tú en una hoja tu nombre al inicio.